¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy nuestra escuela dominical, hoy 25 de octubre del 2020. Dios es bueno y nos ha traído hasta aquí para continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar con una oración para ponernos en manos del Señor y poder estudiar el día de hoy un estudio muy interesante, muy bonito. Vamos a hacer una oración. Padre bendito que estás en el cielo, te damos muchas gracias, mi Dios, por este día más. Gracias, Padre, porque nos permites leer tu palabra, porque nos permites entenderla, porque nos permites, Señor, que toque nuestro corazón, Padre, para hacer algunos ajustes en nuestra vida. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tienes mensajes hermosos, tú tienes mensajes de esperanza en tu palabra, pero también tú nos exhortas, Señor, a realizar muchas cosas. Te pongo, Señor, en tus manos este estudio del día de hoy para que tú toques los corazones de todas las personas que estén escuchando esta enseñanza. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerdan que estábamos estudiando la visión que tuvo Juan con respecto a nuestro Señor Jesucristo y estábamos estudiándolo en el libro de Apocalipsis 1 y estábamos leyendo a partir del versículo 14 al 16 y viene una descripción de nuestro Señor, una descripción de su cabeza, de sus ojos, de sus pies, de muchas otras descripciones que se hace aquí en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer nuevamente, vamos a abrir nuestra Biblia para leer Apocalipsis 1, 14 al 16. Dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Los estudios pasados ya habíamos visto el versículo 14, el versículo 15 y la parte final del versículo 15 no lo hemos estudiado y vamos a verlo el día de hoy, el versículo 15, la parte final y la primera parte del versículo 16. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Porque realmente cada frase tiene un significado, tiene un simbolismo y tiene una aplicación. Entonces, a mí me gusta mucho el estudio porque pues no tenemos prisa y lo ideal es siempre ir estudiando cada parte. Vamos a ver entonces la segunda parte del versículo 15 que dice: y su voz como estruendo de muchas aguas. Y esta frase nos recuerda o tiene mucha relación con la visión que tuvo Daniel. En el libro de Daniel yo les voy a leer en el capítulo 10, a partir del versículo 5 y 6. Y fíjense bien cómo tiene mucha relación con lo que se está diciendo en Apocalipsis. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces fijan cómo exactamente se está haciendo referencia a lo que estamos leyendo ahorita en Apocalipsis. Y en relación a la voz de nuestro Señor Jesucristo, dice, como estruendo de muchas aguas. Esto significa que la voz de Jesús tiene el poder y la majestad de una catarata, de muchos ríos. O sea, nos está hablando nos sugiere toda la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que Él dice. En la Biblia encontramos muchos relatos con respecto a varios sonidos. Y no sé si ustedes recuerdan, en el libro de Éxodo, recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llegan ellos al desierto de Sinaí y están acampando delante del monte, y es ahí donde Dios se presenta. No sé si recuerdan ese relato, Éxodo 19.
dice que se presenta con truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y el sonido de bocina muy fuerte. Y la Biblia sigue relatando, no nada más en Éxodo, sino también en Deuteronomio, sigue relatando que toda la congregación tuvo temor. Se estremeció todo el campamento y tuvieron terror. Tanto que le pidieron a Moisés que mejor fuera él el que hablara con Dios. Y todo lo que Dios le dijera a Moisés, que entonces Moisés se los comunicara al pueblo y viceversa. Todo lo que el pueblo quisiera decirle a Dios, que fuera a través de Moisés. Porque ellos no querían escuchar la voz del Señor. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaban frente a un Dios santo. Y ellos pues tenían su pecado. Y entonces por eso ellos dijeron, no, mejor habla tú, Moisés. ¿Qué sucede? Tenemos entonces que la aplicación que podemos ver actualmente, la podemos decir así, y es lo que yo estuve estudiando con respecto a esa voz como estruendo de muchas aguas. Lo podemos aplicar en dos sentidos, o lo podemos aplicar en dos momentos. Actualmente el Señor nos está hablando y el Señor cuando venga en su venida va a hablar. Entonces, actualmente el Señor sí nos está hablando. Todos los días el Señor nos está hablando. ¿De qué manera? Miren, la verdad es que el Señor no nos habla como les habló al pueblo de Israel. Y muchos dijeran, yo quisiera que el Señor nos hablara así, yo quisiera que el Señor se presentara como se les presentó. Pero realmente no fue garantía que el Señor se les presentara. ¿Por qué? Porque fue un pueblo rebelde. Entonces, el Señor, ¿cómo nos habla? ¿Cómo podemos nosotros escuchar la voz de Dios? Porque la voz de Dios es clara y la voz del Señor es con toda autoridad. ¿Cómo lo podemos saber? Pues a través de la Biblia. A través de la Biblia es como el Señor nos puede hablar. Tenemos que comunicarnos con Él a través de su palabra. Y aquí, créanme que aquí es como el Señor me habla. Pero no nada más a través de su palabra, que es de los principales situaciones en cómo podemos escuchar la voz del Señor. También en oración. Va de la mano, porque cuando yo estoy leyendo la Biblia, pues voy a ponerme en oración y en comunicación con el Señor, estar en su presencia y estar en esa comunión íntima. Y así es como el Señor me habla. También el Señor me puede hablar a través de las circunstancias. Muchas veces nos habla con alguna prueba, con alguna disciplina, ya lo platicamos en la clase pasada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que estar atentos a su voz. Y yo encontré una cita interesante en Isaías, en donde está haciendo referencia a lo que este pueblo de Israel no quería escuchar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos escuchar cosas, pues solamente cosas bonitas. Solamente queremos escuchar cuestiones que no nos comprometan mucho, aquellas cuestiones que a mí me agraden. No me hables de pecado, por favor, no me hables de reprensión, no me hables de que voy por un camino que no es el correcto, aunque sea una pequeñísima desviación, no queremos escuchar. Queremos escuchar mensajes o enseñanzas únicamente de esperanza, de amor, de paz. Pero así como el pueblo de Israel, ellos no querían escuchar la voz del Señor. Y entonces fíjense, en Isaías, está en Isaías 30, del 9 al 11. Isaías 30, del 9 al 11, yo se los voy a leer. Y si tienen su Biblia, síganlo con la vista, porque de verdad eso nos ayuda mucho a retenerlo en la mente. A partir del versículo 9 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Entonces, eso queremos hoy en día, puras cosas bonitas, pero no queremos escuchar toda la voz del Señor. Esto es aplicable para nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo, que de verdad
que tenemos que entender que Dios me habla a través de la Biblia. Esa es la voz, eso es su voz como estruendo de muchas aguas. Pero también Apocalipsis se está refiriendo a cuando el Señor venga en su segunda venida. En su segunda venida Él hará oír su potente voz a todas las naciones y los herirá con vara de hierro y los quebrantará con su voz, ¿sí? Y con su palabra, porque más adelante vamos a hablar que esa espada de dos filos es su palabra, que tiene poder. Y aquí, bueno, en esta segunda venida sabemos que nosotros propiamente no vamos a estar en un juicio como el juicio de las naciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya el Señor nos habrá arrebatado y más bien en esa segunda venida, cuando Él ya se presente visible, pues nosotros vendremos con Él. Entonces, ahí va a estar la voz, esa voz del Señor tan poderosa que yo creo que todos queremos escuchar la voz del Señor como lo está narrando aquí en Apocalipsis. Tenemos también, fíjense bien, en Hebreos. A mí me gustó mucho también esta cita. Tiene mucha relación porque nos está haciendo exhortación a nosotros como iglesia. Vamos a Hebreos 12, a partir del versículo 25. Hebreos 12, a partir del versículo 25 al 29. Y dice así. Hebreos 12, 25 al 29. Miren, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces aquí se está refiriendo mucho a esto de no desechen la voz del Señor. La voz nos está hablando, Dios nos está hablando hoy en día. Dios nos está hablando, hay que poner mucha atención a su voz. Y ellos quisieron escapar a la voz de Dios, no queriendo oír a Moisés. Pero dice aquí, a mí me encantó, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Entonces, esto es un punto muy, muy importante que debemos nosotros de guardar y de considerar, ¿sí? Vamos a ver la siguiente frase que del día de hoy vamos a estudiar y vamos a ver en el versículo 16, Apocalipsis 1:16. Dice: tenía en su diestra 7 estrellas. Hasta ahí. ¿Por qué hasta ahí? Ya habíamos hablado que tenía también, él se movía en medio de los 7 candeleros. Y entonces dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Primero Dios, la siguiente clase, el siguiente estudio va a ser esa última parte con respecto a la espada aguda que ya habíamos platicado, pero tenemos que volverla a comentar, y su rostro hermoso que nos habla de la gloria del Señor. Pero se fijaron la primera parte del versículo 16, el Señor tenía en su diestra 7 estrellas. Fíjense que el simbolismo principal que está utilizado aquí en el libro de Apocalipsis por el Señor Jesucristo, o esta carta que le manda a Juan, es explicado por el mismo Señor Jesucristo ahí mismo en Apocalipsis. Vamos a irnos a Apocalipsis 1:20. Estábamos leyendo 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas. Pero ahora, versículos más abajo, más adelante dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias.
y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, aquí estamos viendo que tanto los ángeles y las estrellas significan lo mismo. Y los candeleros, sin duda alguna, ya habíamos visto que representaban a la iglesia. Eso ya lo habíamos estudiado. Cuando Apocalipsis habla de misterios, no se refiere a asuntos esotéricos o místicos o así como misteriosos, sino más bien a hechos que han permanecido temporalmente ocultos y a su tiempo han de ser revelados. Por eso el Señor habla de este misterio. Vamos a comentar con respecto al término ángel, porque aquí lo está diciendo. Tenía en su diestra 7 estrellas y más adelante habla que esas 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. El término ángel es utilizado en diferentes partes de la Escritura en el sentido de su naturaleza y en el sentido de su función. ¿Cómo es esto? Cuando en muchas ocasiones se habla de ángeles, ¿sí? De manera muy generalizada en la Biblia, para describir a seres alados, que son creados por el Señor, pero que tienen características muy distintas a los hombres. También se habla de ángeles, pero de esta mucho menos común se habla en la Biblia para describir a los hombres en el cumplimiento de una función de parte de Dios. Entonces aquí la palabra ángel, cuando describe a los hombres en el cumplimiento de una función, se le traduce como mensajero, ¿sí? Como mensajeros. Así, encontramos que esta interpretación es la más adecuada con respecto a los ángeles y las estrellas, que sabemos que es lo mismo, pero cuando habla de ángeles aquí en la Biblia, en Apocalipsis, específicamente en Apocalipsis, en este tema que estamos hablando, porque más adelante vuelve a hablar de ángeles, pero aquí, en estas citas que estamos leyendo, se trata de aquellos hombres que son puestos por Dios para dar dirección a las iglesias. ¿Para qué? Para cuidarlas, para transmitirles el mensaje de Dios. Estos ministros están realizando la labor que el Señor les está encomendando, que es precisamente cumpliendo con su misión. La misión o la función que ellos tienen, o quiénes son estos ministros, pues sabemos que son los pastores o bien son los obispos o ancianos. La misma Biblia habla de ellos. Y ellos, su función es precisamente capacitar, cuidar, dirigir, velar, aconsejar con la sabiduría de Dios. Miren, quiero que veamos este punto. Está muy interesante porque cada carta que hemos ido estudiando, hemos estudiado cómo se presenta a nuestro Señor Jesucristo en cada carta, ¿sí? Su título. Pero también podemos encontrar que le hace a cada iglesia, le hace un elogio, pero también le hace una amonestación o una reprensión o exhortación. Pero fíjense que la amonestación o el elogio en cada carta enviada a cada una de las iglesias es dirigida principalmente a su ángel, a su mensajero o cuidador, que ya dijimos que son los hombres que están dirigiendo a la iglesia, que pueden ser los pastores, los obispos o los ancianos. ¿Por qué podemos nosotros afirmar que es esto cierto? Pues porque si se tratara no de hombres, sino de seres distintos, estos seres alados que hemos platicado, pues no sería como lógico que el Señor les hiciera una reprensión a los ángeles, a esos seres alados, o les hiciera un elogio, porque realmente no hay ninguna evidencia en la Biblia de que los seres angelicales tomen parte activa o permanente en la vida de la iglesia, sino solamente los ministros de los que platicamos, ¿sí? Fíjense que como estos ángeles son hombres normales, que son comisionados por Dios para cuidar y ayudar a las iglesias, entonces ellos también son reprendidos
por el Señor juntamente con la iglesia. ¿Sí? Acuérdense que en cada iglesia hemos visto esto, los elogios, las amonestaciones, y siempre nos dirigimos. Finalmente el pastor, el anciano, el obispo es parte de la iglesia, pero va dirigido a todos, pero principalmente va dirigido al ministro. Las cartas fueron dirigidas al ángel entonces de cada iglesia. Miren, vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a ver en Apocalipsis, vamos a ver cómo efectivamente lo que estamos diciendo es así. Se fijan que los mensajes a las iglesias comienzan desde el capítulo 2. Y fíjense bien, vamos nada más a ver el primer versículo de cada uno de estas cartas. Y vemos en el capítulo 2 de Apocalipsis 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y luego ahí viene la descripción de Cristo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Luego vamos al mensaje a Esmirna. El que acabo de leer es el mensaje a Éfeso, a Esmirna. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El mensaje a Pérgamo, tenemos en el versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Me voy hasta el versículo 18, el mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Me voy al capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1, el mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus, y viene después el título. El mensaje a Filadelfia viene en el versículo 7, capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, y así. Y finalmente, en el capítulo 3, versículo 14, el mensaje a la Odisea. Y dice así, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Ya se fijaron cómo las cartas van dirigidas principalmente a ese ángel que es el mensajero, que es el cuidador y que es un hombre. Esto debe de ser así. Tenemos aquí, nosotros podemos ver que cuando el clima espiritual de una iglesia muchas veces es también el clima que se halla en el corazón de estos ministros, ¿sí? O sea, como veamos cómo está la iglesia, es más fácil entender cómo está el corazón del que está al frente de la iglesia como dirigente, como ministro, porque es exactamente, se va a reflejar en el clima espiritual de la iglesia, ¿sí? Este es también un punto interesante, no es regla general, pero sí podemos verlo. Ahora que estamos estudiando a las 7 iglesias, podemos apreciar esto. Y bueno, tenemos una cita en Primera de Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Hace referencia a esta función que tienen estos ministros en las iglesias. Y dice así el título, apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí nos está hablando en Primera de Pedro de la función que tienen estos hombres, pero también nosotros como iglesia tenemos la obligación de orar por ellos, porque tenemos otra cita donde nos dice que ellos son los que nos exhortan. Entonces, como parte de la iglesia, ellos tienen también una responsabilidad frente al Señor, frente a su iglesia. Y bueno, finalmente dice que Cristo
tiene en su diestra, tiene a las 7 estrellas, es decir, a los 7 ministros o a los hombres que están al frente de estas iglesias, a los pastores, a los ancianos, a los obispos, y además se mueve nuestro Señor en medio de los 7 candeleros, es decir, en medio de su iglesia. Qué gran estímulo podemos nosotros tener cuando sabemos esto, cuando sabemos que cada congregación el Señor está en medio y que el Señor no nada más está en medio de su iglesia, sino que también tiene en su mano a estos ministros. El hecho de que el Señor se estuviera moviendo entre las 7 iglesias, pues a nosotros nos llena mucho de esperanza, porque aún en aquella iglesia en la que el Señor estuvo a punto de vomitarlo de su boca, ahí lo vamos a estudiar más adelante, aún ahí el Señor se está moviendo en esa iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él está aquí, que Él está con nosotros, aunque fíjense bien, pueden haber congregaciones que tengan a lo mejor una congregación muy apagada, y aún así el Señor ahí está. Puede haber una congregación muy encendida, con un avivamiento verdadero, real, y ahí también está el Señor. Podemos encontrar al Señor en pequeñas reuniones de 2 o 3 personas realizando un estudio bíblico, y ahí está el Señor también. También podemos encontrarle en otro grupo, en un grupo pequeño de la iglesia, y ahí está el Señor. Lo hermoso es esto, porque el Señor está cumpliendo su promesa. El Señor está como reafirmando esa promesa que el Señor hizo cuando Él muere, cuando Él resucita, pero además cuando Él manda esta gran comisión. ¿Se acuerdan? Vamos a leerla, vamos a verla todos, porque esta promesa no debemos nosotros de olvidarla, porque esta promesa nos hace a nosotros tener ánimo para seguir trabajando, ánimo para continuar en el trabajo que estamos haciendo en la iglesia, y sobre todo saber que es el Señor el que está ahí en medio de nuestra iglesia. Esta es la gran comisión y la encontramos en Mateo 28 y la tenemos, y vamos a leerlo a partir del versículo 19 y leemos 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí viene la hermosa promesa que debemos de creerle. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está prometiendo y está cumpliendo con su promesa. Por eso es que se está moviendo en medio de las iglesias y lo está reiterando de una manera simbólica en esta lectura de Apocalipsis, que dice que Él tiene en su diestra a las 7 estrellas y además Él se mueve en medio de los 7 candeleros. Entonces vamos a llevarnos esta enseñanza, y el Señor conoce nuestra iglesia, el Señor conoce a todas sus iglesias, y aún así el Señor se está moviendo. Para Él sea toda la honra, toda la gloria por esta actitud que el Señor tiene hacia con nosotros, de amor para con nosotros. Y bueno, vamos a terminar nuestro estudio y únicamente comentarles: la siguiente clase vamos a terminar de ver esta visión, y de ahí vamos a continuar también con el estudio a los mensajes a las 7 iglesias. Gracias, hermanos, que tengan un excelente día, y preparen su corazón para escuchar la voz de Dios, para escuchar al Señor en el mensaje que Dios tiene el día de hoy, y todos los días vamos a prepararnos a escuchar a Dios a solas y leamos su palabra. Gracias, que tengan bonito día.